Siempre creí en Dios desde niño, pero la verdad es que durante mucho tiempo creía a mi manera. No era el tipo de hombre que rezaba antes de cada paso o que ponía su vida en sus manos. Prefería confiar en mi fuerza, en mis puños, en mi disciplina, en mi esfuerzo. Al fin y al cabo, así fue como gané en la vida, ¿no? Al menos, eso era lo que yo pensaba. Pero hoy, después de todo lo que he vivido, entiendo que estaba completamente equivocado. Durante el rodaje de la última película de la franquicia Los Indestructibles, sufrí un accidente. En su momento casi nadie supo cuán grave fue realmente. Una lesión interna, dolores que me quitaban el sueño, dolores que no eran solo físicos, también me herían por dentro. Por primera vez en muchos años sentí miedo, miedo real, miedo de no volver a los sets, miedo de que mi carrera, construida con tanto sudor y sangre, hubiera llegado a su fin, así, de repente. Pero lo peor no fue eso. Lo que realmente me derrumbaba era lo que venía junto, el silencio dentro de mí, un vacío difícil de explicar. Siempre me vieron como el duro, el guerrero, el indestructible, pero ahí me sentía como una sombra de lo que alguna vez fui. Y lo peor, no sabía a dónde correr. Nunca fui bueno para pedir ayuda, ni siquiera a Dios. Y fue ahí cuando mi esposa, Jennifer, empezó a darse cuenta. Ella siempre fue el alma espiritual de nuestro hogar, católica, llena de fe, devota de la Virgen María. Mientras yo filmaba, ella rezaba. Mientras yo luchaba por la fama, ella luchaba por nuestra familia. Y ahora, viendo que mi cuerpo fallaba y mi ánimo se desmoronaba, lo sabía. Era hora de llevarme por otro camino. Fue en ese momento que me hizo una invitación, de esas que lo cambian todo. Me miró a los ojos y dijo: «Vamos a Roma. Quiero que estemos unos días juntos con la familia. Y quiero que conozcas a alguien». No entendí de inmediato. Pero algo en esa propuesta me tocó. Roma, con la familia. Lejos de las cámaras, de los compromisos, de la presión, por primera vez, eso me pareció correcto. Y sin pensarlo mucho, acepté. No tenía idea de que Dios estaba usando a mi esposa para llevarme al encuentro más importante de mi vida, con un hombre al que el mundo llamaba el Papa Francisco, pero que para mí se convertiría en el mensajero de una transformación que ni siquiera sabía que necesitaba. Jennifer siempre fue lo que yo llamaría el corazón orante de nuestra familia. Mientras yo corría tras proyectos, contratos, películas, entrenamientos y premios, ella mantenía el hogar con el alma firme, de rodillas. Había en ella una fe que nunca logré comprender del todo, una fe silenciosa, pero inquebrantable. Nunca necesitó discutir sobre religión conmigo, nunca me obligó a nada, simplemente vivía, y era imposible no sentir la paz que ella irradiaba. Solía despertarse antes de que saliera el sol. Rezaba sola en un rincón del cuarto, con el rosario en las manos, y pedía la intercesión de la Virgen María por nuestra casa, por nuestras hijas, por mí. Incluso en mis días más escépticos, yo sabía que esas oraciones eran escudos invisibles. Yo era el guerrero por fuera, pero ella era la centinela por dentro. Y ahora, con mi alma en ruinas, empecé a ver la fuerza real de esa fe que siempre admiré, pero que nunca me permití vivir de verdad. La lesión en el set fue el comienzo del colapso físico. Pero lo que realmente me sacudió fue sentir que, si mi carrera terminaba ahí, sería como si me quitaran las piernas, las alas. Ya no sabía quién era sin los papeles, sin los reflectores, sin el escenario. Por primera vez me miré al espejo y me pregunté, ¿y si Sylvester Stallone deja de ser Rocky y Rambo? ¿Quién queda? ¿Quién soy cuando se apagan las luces? Fue en ese momento que Jennifer tomó una decisión. Dijo que quería que nos detuviéramos unos días. Solo nosotros, con las niñas, lejos del ruido, de las presiones, de las expectativas, y con mucha delicadeza me habló del Papa Francisco. Contó cómo había sido una voz para los vulnerables, los olvidados, los que sufren. Dijo que él tenía algo que tal vez podría tocarme de un modo que ni ella, ni nadie más lograría. «Tienes que escuchar a ese hombre, Sly», me dijo. «Él habla con el corazón y escucha con el alma». Fue la primera vez que alguien me invitaba no a una entrevista, un evento o una reunión, sino a un reencuentro conmigo mismo.
y era imposible no notar que esa invitación no venía solo de ella. Era algo más grande. Había una paz en esa idea, una presencia silenciosa. Acepté. Y sin darme cuenta, en ese instante, di el primer paso de regreso, no solo hacia mí, sino hacia Dios. Cuando Jennifer me invitó a ir a Roma, no lo hizo con discursos emotivos ni promesas de curación o milagros. Fue con esa serenidad que solo tienen las personas llenas de fe. Quiero estar contigo, y quiero que conozcas a alguien que me ha inspirado desde hace mucho tiempo, dijo. Había una luz en sus ojos que no veía desde hacía días, y ahí, en medio del dolor y la confusión, eso me dio un respiro de paz. A lo largo de mi vida rechacé muchas invitaciones, algunas por orgullo, otras por falta de tiempo. Pero esa me tocó. Fue como si algo dentro de mí dijera, ve. No era solo un paseo ni un capricho. Era como si Dios me estuviera extendiendo la mano a través de mi esposa, y por primera vez en mucho tiempo quise parar todo, parar el mundo, y simplemente escuchar. Decidimos llevar también a nuestras hijas. Era una oportunidad para estar juntos, lejos de las cámaras, de los compromisos, del ajetreo. Necesitaba a mi familia más que nunca, pero hasta eso había dejado de notarlo. Y Jennifer, con su sabiduría discreta, lo sabía antes que yo. No solo me estaba llevando al Papa, me estaba llevando de vuelta a casa, a la esencia, a la fe que había enterrado bajo armaduras y contratos. Llegamos a Roma en un día soleado. La ciudad parecía respirar historia y espiritualidad. Era como si cada calle tuviera algo que decir, y aunque trataba de mantener el control de mis emociones, había algo diferente en ese aire. Sentía un nudo en el pecho, pero no era dolor. Era una expectativa silenciosa, un susurro dentro de mí. Estás exactamente donde debes estar. Y cuando llegó el momento del encuentro con el Papa Francisco, en el fondo yo sabía que no sería solo un momento bonito para una foto. Había algo más grande preparándose, algo que, hasta hoy, no puedo explicar con palabras, pero que me transformaría por completo. Y todo comenzó con esa sencilla invitación de mi esposa, una invitación que salvó mi alma. Ya había conocido presidentes, reyes, multimillonarios, íconos del cine y de la política. Estuve en salas de poder que harían sentir pequeño a cualquier hombre, pero ninguna presencia, ninguna, se comparaba con lo que sentí al entrar en la sala con el Papa Francisco. Él estaba ahí, sereno, con esa sonrisa tranquila y acogedora, como si nos conociera desde hacía años. Y lo primero que sentí fue paz, una paz que me desarmó por completo. No me llamó estrella, ni celebridad, ni me trató como alguien importante. Me llamó por mi nombre, solo Sylvester, y cuando estrechó mi mano, me miró a los ojos como si viera algo más allá del dolor, más allá del físico. Era como si viera mi corazón, un corazón cansado, herido, tratando de gritar por ayuda sin hacer ruido. Jennifer estaba a mi lado, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. Mis hijas también estaban visiblemente conmovidas. Francisco nos bendijo con sencillez. Tocó nuestras cabezas con suavidad, pero con autoridad espiritual. Fue hermoso. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Pidió amablemente que el equipo saliera de la sala por unos minutos. Quería hablar solo conmigo y con mi esposa, solo nosotros tres. En silencio obedecimos. Nos sentamos. No habló de inmediato. Se quedó unos segundos observándonos, como un padre que siente antes de hablar. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta jornada de fe y reflexión. Si te está gustando el contenido, asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo estas historias inspiradoras. No olvides darle like y compartir con tus amigos para que más personas puedan ser tocadas por estos mensajes. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que te rodean. Juntos podemos difundir más amor y esperanza. Entonces, con una voz baja pero firme, comenzó: Sylvester, eres un hombre fuerte, pero maldito el hombre que confía solo en la fuerza de su brazo. En ese instante, mi corazón pareció detenerse. Fue como si alguien hubiera abierto mi pecho y puesto la mano directo en mi alma. Continuó: tu vida es un suspiro.
La fama, la gloria, los aplausos, todo eso pasa. Pero hay un lugar dentro del hombre que solo Dios puede llenar. Ni el amor de tu familia, ni los trofeos de tu carrera, ni los músculos que has construido con tanto esfuerzo. Nada de eso puede llenar lo que fue hecho para que habite Dios. Y ahí lloré, no con lágrimas discretas. Lloré como un niño que se reencuentra con su padre después de haberse perdido durante años. Jamás imaginé que un hombre con tanta responsabilidad, con el peso del mundo sobre sus hombros, se sentara frente a mí con tanta ligereza y hablara como un hermano del alma. El Papa Francisco no me dio un sermón, me dio verdad, una verdad tan profunda que atravesó años de orgullo, de autosuficiencia, de dureza que yo mismo construí como escudo. Y fue imposible resistirme. Con los ojos fijos en los míos me dijo: Sylvester, hay hombres que se vuelven prisioneros de lo que construyeron, prisioneros de su propia fuerza, y cuando algo se derrumba, sienten que todo se acabó. Pero Dios no construye sobre victorias, Él reconstruye sobre ruinas. Eso me golpeó muy dentro. Sentí como si Dios estuviera hablándome directamente, usando a ese hombre como instrumento. Y por primera vez, entendí que quizá yo necesitaba ser reconstruido. Jennifer apretaba mi mano, con los ojos llenos de lágrimas. Su presencia allí, firme, fue como una confirmación silenciosa. No estás solo. Y entonces el Papa dijo algo que me marcó para siempre. El vacío que sientes, nadie lo puede llenar. Ni el dinero, ni el éxito, ni siquiera el amor de quienes te aman profundamente. Porque hay un lugar en el corazón del hombre que fue hecho solo para Dios. Y hasta que ese espacio no se llene, nada será suficiente. En ese momento lloré como nunca antes. Lloré no por debilidad, sino por liberación. Lloré por el dolor que oculté durante años, por las máscaras que usé, por las noches sin dormir fingiendo que todo estaba bien. Lloré por no saber rezar, por haber ignorado tanto tiempo a un Dios que jamás se rindió conmigo. Y ahí, frente a ese hombre santo, me permití ser débil. Me permití ser pequeño, porque solo los pequeños pueden ser abrazados por Dios. El Papa se levantó, puso sus manos sobre nuestras cabezas y comenzó a orar. Le pidió a Dios que sanara los dolores ocultos, que devolviera la paz, que renovara los sueños y que me enseñara a confiar. Y antes de despedirnos, me dijo: empieza a abrir tu corazón, no necesitas hacer ruido, solo permite, Dios hará el resto, y verás lo imposible suceder. En ese instante yo no lo sabía, pero ya estaba comenzando a nacer un nuevo hombre dentro de mí. No fue una oración larga, no fue una oración llena de palabras difíciles o fórmulas decoradas, fue algo distinto, como si cada palabra hubiera sido elegida directamente por Dios para mí. El Papa Francisco cerró los ojos y comenzó a hablar con una sencillez tan profunda que casi olvidé que estaba en uno de los lugares más importantes del mundo. Por un instante, era como si estuviéramos en casa. Yo, Jennifer y él. Solo eso. Un momento entre almas. Sin público, sin protocolos. Comenzó pidiendo al Espíritu Santo que entrara donde yo había cerrado las puertas. Que encendiera luz donde yo había aceptado oscuridad. Que sanara dolores que ni yo mismo sabía cómo nombrar. Y lloré. Lloré como si esas lágrimas hubieran estado guardadas por décadas. Lloré por cada error, por cada palabra no dicha a mi hijo, por cada vez que fui duro cuando debí abrazar. Lloré por mí y por todo lo que aún podía ser. Jennifer estaba en silencio, pero sabía que sentía lo mismo. Ella ya había orado tantas veces por mí, y ahora veía la respuesta justo frente a nosotros. El Papa tomó nuestras manos y dijo: Dios está aquí. Y no vino a pedirte tu fuerza, vino a pedirte tu corazón. Eso fue como un golpe de amor, porque toda mi vida creí que tenía que ser el más fuerte. Pero ahí entendí que con Dios, ser fuerte es saber arrodillarse. En esa sala del Vaticano, entre esas paredes centenarias, algo invisible sucedió, algo eterno, un tipo de renacimiento, no con trompetas ni milagros visibles, sino con una paz que nunca antes había sentido. Era como si mi alma, por fin, hubiera respirado. Y en ese instante,
Comencé a entender lo que el Papa quiso decir. El vacío que me acompañaba desde hacía años no era soledad, era sed de Dios. Al final de la oración, me miró con ternura y dijo: «Saldrás de aquí siendo diferente, y poco a poco te darás cuenta de que la sanación que esperas ya ha comenzado». Sonrió, se despidió con cariño y nos bendijo una última vez. Y cuando salí de ese lugar, supe que algo dentro de mí había cambiado. No sabía lo que me esperaba de ahora en adelante, pero por primera vez no tenía miedo, tenía paz. Recuerdo bien ese vuelo de regreso a casa. Todos íbamos en el mismo avión, pero yo parecía estar en otro universo. Jennifer me miraba de vez en cuando con esa sonrisa que solo quienes aman de verdad pueden dar. La sonrisa de quien sabe que algo bueno ha comenzado. Mis hijas jugaban, dormían, y yo solo podía mirar por la ventana y pensar: ¿qué fue eso que me pasó? Había un silencio dentro de mí que no era ausencia, era plenitud. Era como si, por primera vez, el ruido de la fama, de las exigencias, de las inseguridades, hubiera dado paso a algo más alto. Llevaba conmigo el rosario que el Papa me había regalado. Estaba en mi bolsillo, pero sentía que estaba dentro de mi pecho. En cada turbulencia del vuelo, lo apretaba con los dedos, y sentía como si ese objeto tan simple fuera un ancla para mi alma. Jennifer notó mi cambio incluso antes de que dijera una sola palabra. Tomó mi mano, recostó su cabeza en mi hombro y susurró: «Estás más liviano, Sly». Dios empezó a sanar lo que los médicos ni siquiera pueden ver. No respondí, solo cerré los ojos y dejé que esa frase resonara. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para dejar que Dios fuera parte real de mi vida. Los recuerdos del encuentro con Francisco pasaban por mi mente como una película. La frase sobre confiar en mi propia fuerza, la oración, su mirada. Todo era tan nítido que parecía que todavía estaba allí, con nosotros. Y de alguna manera, yo sabía. Eso no había sido solo una experiencia bonita. Había sido una instrucción, una misión, y estaba decidido a seguir cada palabra. Antes de aterrizar, fui al baño del avión. Me miré al espejo y vi un rostro cansado, con marcas del tiempo, del cine, de la vida. Pero algo en mis ojos era distinto. Estaban más tranquilos, menos a la defensiva. Por primera vez no vi solo al actor, vi al hombre y entendí que Dios no quiere estrellas, quiere hijos. Y ahí, a 10.000 metros de altura, en el silencio de un baño de avión, me convertí en uno de ellos. Fue al volver a casa cuando todo comenzó a tener aún más sentido. La lesión que me había dejado inmovilizado por semanas empezó a ceder. Los médicos hablaban de un progreso lento, pero honestamente, algo ahí parecía fuera de lo normal. Los dolores comenzaron a disminuir. Los movimientos regresaron con más rapidez de la prevista. Pero no era solo eso. Lo más impresionante no estaba en mi cuerpo, estaba en lo que llevaba por dentro. Empecé a dormir mejor. Pesadillas que me atormentaban, esa ansiedad que me hacía levantarme a mitad de la noche y caminar sin rumbo, todo eso empezó a calmarse. Había un tipo de silencio dentro de mí que antes confundía con debilidad, pero ahora entendía. Era paz. Y curiosamente, cuanto más buscaba esa presencia divina en silencio, más cosas empezaban a alinearse a mi alrededor. Un día, tomé el teléfono y llamé a uno de mis hijos con quien casi no hablaba desde hacía meses. Era una relación desgastada, llena de palabras no dichas, resentimientos, distancia. Cuando contestó no me disculpé con orgullo, ni me expliqué demasiado. Solo dije: «Hijo, te amo. Perdóname por todo lo que dejé de ser para ti». Y del otro lado, silencio. Un llanto contenido. Solo respondió: «Yo también te amo, papá». Y fue ahí que supe que Dios ya estaba restaurándolo todo. Poco a poco, cosas que parecían trabadas empezaron a fluir. Mis conversaciones con Jennifer se volvieron más profundas. Nuestras oraciones se convirtieron en rutina, discretas pero constantes. Nunca fui de rezar mucho, pero ahora, al despertar, solo decía: «Gracias, Señor. Quédate conmigo hoy». Y eso bastaba. Era como si la fe ya no necesitara ser explicada, bastaba con vivirla.
Lo que entendí en ese tiempo es que la recuperación más difícil no era la de mi columna, era la de mi orgullo. Era del dolor que se acumula cuando fingimos que todo está bien todo el tiempo. Era de la ausencia de Dios que, silenciosamente, me asfixiaba por dentro, y cuanto más lo dejaba entrar, más podía volver a respirar. El Papa había dicho, Dios hará el resto. Y Él lo estaba haciendo, justo frente a mis ojos. Nunca fui el tipo de hombre que cree en las coincidencias. Siempre vi la vida como una serie de decisiones prácticas. Pero después de Roma, empecé a entender lo que mi esposa llamaba providencia, porque las cosas comenzaron a suceder de una manera que yo jamás habría podido planear. Proyectos antiguos, que estaban guardados en un cajón, volvieron a la mesa. Productores me buscaron de nuevo. Guiones que yo mismo había descartado cobraron nueva vida. Y lo más impresionante, era como si las piezas encajaran sin esfuerzo. Una de las películas que había pausado, por miedo a no poder terminarla debido a la lesión, estaba prácticamente lista. El equipo, antes desanimado, volvió con entusiasmo. Las inversiones regresaron. Las grabaciones fluían con una ligereza que hacía mucho tiempo no sentía en un set. Y lo más loco es que ni siquiera estaba luchando por eso. Solo me ponía en oración, entregaba el día a Dios, y las cosas simplemente sucedían. También recibí invitaciones inesperadas para dirigir e incluso producir proyectos que tenían todo que ver con mi nuevo momento. Historias más humanas, más profundas, con mensajes que tocaban el corazón. Ya no se trataba solo de acción, explosiones y músculos. Ahora se trataba del alma, del propósito. Ya no quería solo hacer películas, quería tocar personas. Y eso venía directamente de lo que recibí en ese encuentro con Francisco. Mi relación con el equipo cambió, con los colegas de trabajo, con los directores, incluso mi voz, mi mirada, mi forma de escuchar, todo era diferente. Uno de los camarógrafos más antiguos, que ha trabajado conmigo por años, me llamó aparte y dijo, Sly, estás brillando de otra forma, ya no tienes prisa, tienes paz. Y eso me marcó, porque era exactamente eso, la prisa se fue, y dio lugar a la presencia. Fue en ese momento que entendí. El mensaje del Papa no era solo una frase bonita para recordar, era una llave, una dirección. Y ahora, viviendo todo esto, con mi vida volviendo a florecer, ya no podía negarlo. Eso no fue suerte, eso fue Dios, mostrándome que cuando le abrimos espacio, lo imposible deja de ser inaccesible y se convierte en solo el siguiente paso. Con el tiempo, las palabras del Papa dejaron de ser solo un recuerdo impactante, se convirtieron en una especie de brújula. En cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era como si estuvieran ahí, resonando dentro de mí. Empieza a abrir el corazón. Dios hará el resto. Y de hecho, lo estaba haciendo, no solo sanando mi cuerpo, sino reorganizando mi historia. Durante una madrugada cualquiera, solo en mi oficina, hojeando anotaciones antiguas, me sorprendí llorando otra vez. Pero esta vez no era por dolor, era por gratitud. Y ahí entendí con claridad. Dios no solo me permitió pasar por el dolor, usó ese dolor para llamarme de vuelta. La lesión, el miedo, el vacío, todo eso fue el camino por el cual Él logró finalmente hablarme. Y yo lo escuché. Por primera vez, no necesité un escenario para sentir que mi vida tenía propósito, ni un guión premiado para creer que todavía podía ser útil en el mundo. Bastó recordar esas palabras, esa mirada del Papa y la paz que eso me trajo. Y fue ahí, en ese instante de silencio total, que dije en voz alta, Dios. El mensaje era para mí, lo entendí. Jennifer entró a la sala y me vio con el rosario en las manos. No dijo nada, solo sonrió y me abrazó, como si dijera, lo sabía, y tal vez sí lo sabía. Tal vez había rezado durante años para que este momento llegara. Y llegó, porque Dios escucha, incluso cuando no sabemos qué pedir, incluso cuando solo gemimos o nos quedamos callados. Hoy, al mirar atrás, lo veo con claridad. Ese viaje a Roma no fue una casualidad, fue un llamado,
una convocatoria divina, un reencuentro entre un hombre y su Creador, y el Papa Francisco fue el mensajero elegido para entregarme esa verdad, con ternura, con autoridad, con amor. ¿Y yo? Estoy eternamente agradecido por no haber ignorado esa invitación. Fue un lunes, justo después del domingo de Pascua. Estaba en casa tomando café cuando Jennifer entró con el celular en la mano, los ojos llenos de lágrimas. No necesitó decir nada. Bastó esa mirada, y antes siquiera de escuchar las palabras, ya lo sabía. El Papa Francisco había partido. El hombre que meses atrás me había acogido como un padre, ahora volvía a la casa del Padre Eterno, y en ese instante, el mundo se volvió más silencioso. Me senté en silencio. El café se enfriaba en la taza. La mañana transcurría en cámara lenta. Los titulares anunciaban el luto mundial. Jefes de Estado rendían homenajes. Pero para mí, en ese momento, no era el líder de la iglesia quien había muerto. Era el hombre, aquel que tocó mi alma sin siquiera necesitar conocerme profundamente, aquel que no me juzgó, no me analizó, solo me escuchó y me amó como Cristo ama. Las lágrimas vinieron sin aviso. No lloré por mí, lloré por todos los que no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que yo escuché de él, por todos los corazones que todavía cargan cargas sin saber que pueden dejarlas a los pies de Dios. Lloré por haber tardado tanto en entender, y al mismo tiempo agradecí por haber sido alcanzado a tiempo. Recibí un regalo raro y eterno. Jennifer me abrazó con fuerza. Nuestras hijas se acercaron en silencio. La casa se sentía distinta ese día. No había música, ni televisión, ni risas, solo silencio y oración. Tomé el rosario que él me había dado y comencé a rezar repitiendo en voz baja, «Padre nuestro, que estás en el cielo». Y sentí que, en algún lugar entre la tierra y el cielo, él sonreía de vuelta, como un buen pastor que cumplió su misión. La noticia de su muerte me hirió, pero también me sanó, porque ahí entendí, de una vez por todas, que lo que él sembró en mí no muere. Las palabras, la mirada, la oración, todo eso ahora forma parte de mí. Y como él mismo me dijo, cuando Dios entra, él transforma, y lo que es suyo nadie lo quita. El Papa se fue, pero su misión en mí, esa sigue viva. El mundo ha conocido a muchos líderes, hombres con poder, influencia, autoridad, pero pocos, muy pocos, han cargado con el tipo de luz que Francisco llevaba. Él no gobernaba con el dedo señalando, ni con discursos grandilocuentes. Él gobernaba con el corazón, con una mirada que escuchaba antes de hablar, con una humildad que confundía a los orgullosos y abrazaba a los olvidados. Y por eso tocó a tantos, de todas las religiones, de todos los rincones del mundo. El Papa no necesitaba ser teatral para conmover, no necesitaba alzar la voz. Su fuerza estaba en la sencillez, en cada gesto, en cada palabra dicha con calma, en cada silencio lleno de presencia. Me enseñó que la verdadera autoridad no viene de lo que uno impone, sino de lo que uno inspira. Y en aquel encuentro en Roma, no me dio una charla, me dio dirección, me dio a Dios. Hoy pienso en cuántos corazones como el mío pasaron por esa misma transformación, cuántos hombres y mujeres redescubrieron la fe gracias a él, cuántos reencontraron el perdón, la esperanza, el sentido de la vida. Y aún ahora, después de su partida, sé que su legado no termina, porque un hombre que vive como Cristo deja huellas que ni el tiempo borra. Yo, que pasé la vida interpretando personajes fuertes, héroes, guerreros, puedo decir con toda certeza, nunca conocí a alguien tan fuerte como él, porque la mayor fortaleza es amar sin pedir nada a cambio, es servir en silencio, es entregarse, incluso cuando nadie lo ve. Y Francisco hizo eso, hasta su último suspiro. Él fue para mí lo que pocos han sido, un reflejo humano del amor divino, y por todo eso estaré eternamente agradecido. El Papa Francisco no solo cambió mi vida, salvó mi alma de un camino que, de haber seguido, me habría llevado a una derrota silenciosa. Me mostró que Dios no se olvida de nadie,
y que, incluso cuando nos perdemos, Él siempre envía a alguien para recordarnos el camino de regreso. Durante toda mi vida fui conocido como el tipo que rompe las reglas, el que nunca acepta un no, el que enfrenta cualquier obstáculo con los puños cerrados y la cabeza en alto. Y para ser sincero, durante mucho tiempo, eso funcionó. Así fue como escribí mis guiones, como entré en Hollywood, como gané espacio en un mundo donde nadie me regaló nada. Pero lo que nadie veía es que por dentro yo siempre estaba cansado, siempre en guerra. Cuando conocí al Papa Francisco, fue como si él dijera sin decirlo: ya no necesitas luchar contra todo, solo necesitas confiar en Dios. Y eso me desarmó, porque confiar para mí siempre fue más difícil que pelear. Confiar es bajar la guardia, es aceptar que no tienes todas las respuestas, es dejar de intentar controlar todo, y nunca supe cómo hacer eso. Hasta ahora, después de aquella conversación con él, empecé a entender que mi verdadera fuerza no venía de mis músculos, ni de mi fama, ni de mi talento, venía de Dios. Y cuando me di cuenta de eso, sentí una libertad que nunca antes había experimentado, una paz que no dependía del siguiente papel, del siguiente contrato, del siguiente elogio. Era como si finalmente hubiera aprendido a descansar. Hoy oro todos los días, no con palabras ensayadas, sino con el corazón. A veces solo agradezco, a veces solo guardo silencio, pero siempre hablo con Él. Y entendí que confiar es eso, hablar con Dios como si realmente fuera tu Padre, y esperar como espera un hijo, con esperanza, no con desesperación. Y Él responde, de maneras que no siempre esperamos, pero que siempre nos transforman. Sigo siendo el Sylvester que ama el cine, que entrena duro, que sueña en grande. Pero ahora también soy el hombre que reconoce sus debilidades, que entiende que ya no necesita fingir ser invencible, porque la verdadera invencibilidad viene de quien aprende a arrodillarse. Y fue Francisco quien me enseñó eso, con su manera serena, su fe firme y sus palabras que aún resuenan en mi corazón cada día. Pude haber salido de ese encuentro con el Papa llevando fotos, medallas, recuerdos diplomáticos, pero salí con algo mucho más poderoso. Un rosario, simple, discreto, de cuentas oscuras y cruz plateada. Lo colocó en mi mano con delicadeza, como si me estuviera entregando una llave. Prepárate para luchar, pero esta vez espiritualmente, susurró, mirándome directo a los ojos. Y esa frase me marcó más que cualquier escena que haya grabado en mi vida. Ese rosario no quedó guardado en un cajón, ni expuesto como trofeo. Me acompaña. Va conmigo en los vuelos, está en mi mesa de noche, a veces incluso lo llevo en el bolsillo sin darme cuenta. Pero más que un objeto, es una memoria viva de un renacimiento. Porque cada vez que toco esas cuentas, recuerdo que Dios me alcanzó en un momento en que ni yo mismo creía en mí. Lo curioso es que siempre fui escéptico con esas cosas. Un rosario, rezar avemarías, pensaba que eso era cosa de viejitas, de tradiciones que el mundo moderno ya había dejado atrás. Pero en ese encuentro aprendí que a veces es en lo que el mundo desprecia, donde Dios esconde los mayores milagros. Y la oración simple que recité con el Papa hoy se ha convertido en mi escudo para los días difíciles. Jennifer, por supuesto, sigue siendo mi fuerza espiritual, y ahora rezamos juntos. No como un ritual vacío, sino como una pareja que entendió que sin Dios hasta el amor más fuerte puede debilitarse. Y con Dios, incluso lo que parecía perdido puede volver a nacer. Nuestras hijas nos miran de otra manera, sienten que algo cambió, y en el fondo, tal vez siempre oraron para que ese día llegara. Una frase, un rosario, una nueva vida. Todo eso vino de ese encuentro, no de un guión, no de una actuación, sino de la entrega real de un hombre que, por fin, aceptó ser guiado. Y si me preguntas qué ha sido lo más valioso en este último tiempo, no fueron los contratos renovados. Fue poder, finalmente, mirar al cielo y decir con sinceridad: Padre, ahora sé que estoy en casa. No sé qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra santo. Tal vez imagines a alguien perfecto, intocable, distante de la realidad, pero yo conocí a un santo, y usaba zapatos simples,
sonreía con el corazón y llamaba a todos hermanos. Su nombre era Francisco. Y si el cielo tiene guardianes aquí en la tierra, él fue uno de ellos. Francisco no sanó mi cuerpo con las manos, pero sanó algo mucho más profundo, mi visión sobre mí mismo, sobre Dios, sobre lo que realmente importa. Me enseñó que la fe no es debilidad, que llorar no es rendirse, y que confiar puede ser el acto más valiente de un hombre. Me enseñó que, aunque uno sea famoso, exitoso o fuerte, nunca deja de ser hijo, y que Dios nunca deja de ser padre. Hoy, cada vez que veo ese rosario, cada vez que escucho la voz de mi esposa rezando bajito en casa, cada vez que abrazo a mis hijas con más presencia, me acuerdo de él. Recuerdo la ternura firme con la que me dijo que abriera el corazón. Recuerdo el silencio lleno de significado. Recuerdo las lágrimas que me liberaron. El mundo perdió a un líder, pero yo perdí a un amigo, a un guía, a un pastor que, incluso sin conocerme profundamente, vio en mí algo que ni yo mismo alcanzaba a ver. Y por eso la ausencia duele, pero también está llena de esperanza, porque hombres como Francisco no desaparecen, vuelven a Dios y dejan semillas vivas por donde pasaron. Descansa en paz, Santo Padre. Gracias por verme, gracias por escucharme, gracias por haberme mostrado que la verdadera fuerza comienza cuando uno aprende a confiar. Tu voz sigue resonando aquí dentro, y mientras viva, intentaré no ser el héroe de las películas, sino el hombre que aprendió a caminar con Dios, como tú me enseñaste. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Tu compañía y participación son muy importantes para nosotros, y estamos felices de compartir este mensaje de fe e inspiración contigo. Si te ha gustado lo que viste, asegúrate de suscribirte al canal para seguir viendo historias que tocan el corazón. No olvides darle like, compartir con tus amigos y comentar abajo qué te ha parecido el video. Juntos podemos difundir más luz y esperanza. Que Dios bendiga tu vida y la de todos los que te rodean. Nos vemos en el próximo video.